A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 6 de la mañana con 36 minutos. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos ya listos y prestos para iniciar con el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, miércoles 26 de abril. Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mi nombre es Javier Chejia y como cada mañana en compañía de Guillermo Recharte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Javier, tengo usted muy buenos días, amigos de Cotabambas, para todos ustedes también muy buenos días. Llaqtamasicuna, Guayjechaypa, Purimio, Ñumasia, Grauino, Antabambino, Cotabambino, Chumbivilcano, Parureño, Maicunancha, Muchanchis, Maicunatan, Guaracachanchis, Aiguna, Pachaiguna, Pichaskirikuich, Hatun Marjarikuita, Guayjecuna, Paneguna, Cay Noticiero con Punchaupa, miércoles 26, ¿eh? Así es. 26 de abril, Guayjecuna, Paneguna, abril, Guillaps, Tocuca, Pongaña, pasa Pongaña, Llaqtamasicuna, nos vamos al mes de las mamitas. Y hablando del mes de mamá, amigos oyentes, a través de nuestra fanpage ya hemos hecho la publicación correspondiente alusivo a esta fecha muy importante. Usted quiere un calendario personalizado con la foto de mamá o quizás una foto familiar en la cual aparezca mamá. Lógicamente nos puede enviar al WhatsApp de la radio el 974782420 y adicional a ello, pues bueno, compartir la publicación que hemos hecho ahí en el fanpage de la radio. 6 de la mañana ya con 38 minutos, amigos oyentes. Para el día de hoy tenemos importante información, el cual vamos a compartir con cada uno de ustedes. Hay actividad a nivel de nuestra provincia de Cotabambas, pero antes revisamos información en el plano nacional. Abogado de Alejandro Toledo ha descartado que el expresidente pretenda acogerse a colaboración eficaz. El abogado de Alejandro Toledo ha informado que el expresidente pasó por la evaluación de unos médicos del INPE, entre los que se encontraba un psiquiatra. No obstante, precisó que por el momento no ha solicitado variar la prisión preventiva por arresto domiciliario. Bueno, y como cada mañana, en realidad no hay una sola mañana que amanezcamos con informaciones sobre asesinato a cargo de sicarios, ¿no es cierto? Todas las mañanas, ya panto talamantan jatarespaja o yarin sicario con seperon hueracuchata o señorata, ñancaipiña o ajpiña. En realidad el terror, amigos, no deja de protagonizar en las calles de las grandes ciudades. Esto es en la costa, bueno, me vale decir en muchas grandes ciudades, donde están protagonizando los señores sicarios. Generalmente son de nacionalidad extranjera. Una pena, amigos, que efectivamente estemos atravesando esto a pesar de la crisis política, bueno, ya una serie de problemas que surgen. Bueno, el sicariato, el asesinato, la falta de seguridad sigue, amigos, en las calles y en las ciudades de nuestro Perú. Lamentable la información, amigos. Por otra parte, amigos oyentes, hay importante información en el plano nacional. La Procuraduría ad hoc ha informado que José Graña Miro Quesada pagó 39.6 millones por reparación civil. La Procuraduría ad hoc informó que se pagó la totalidad del monto pactado de acuerdo con la colaboración eficaz de José Alejandro Graña Miro Quesada, suscrito con la Procuraduría y el equipo especial Lava Jato.
Vamos a tener más información, por supuesto, relacionado al expresidente Alejandro Toledo. Y nos dicen, aclaran, ¿no? La fiscal de la Nación no interviene en el proceso de Alejandro Toledo. El coordinador de las fiscalías de lavado de activos y del equipo especial Lavajato, Rafael Vela, indicó que el proceso del expresidente está a cargo del fiscal José Domingo Pérez y jueces de la Corte Penal Nacional. Son informaciones que nos están llegando. Además, amigos, ya se está especulando de que Alejandro, en este caso Toledo, no se quedaría ya prácticamente con sus 8 propiedades. Esas 8 propiedades están a lo largo de Lima, está también en otras ciudades del norte del país y prácticamente ya pasarían a ser propiedad del Estado, ¿no? Sí, pues. Bueno, por otra parte, amigos oyentes, hay información de parte de la Presidencia de la República. Recuerdan, ¿no? Hace poco anunció un nuevo gabinete, bueno, que entre ellos, uno de ellos causó bastante polémica. Eduardo Salguana, sobre gabinete Otárola, dijo lo siguiente: no se puede cambiar ministros cada 2 o 3 meses. Definitivamente no van a regresar al hecho de que pasaba con el anterior gobierno, con el profesor Pedro Castillo, que cambiaban ministros a cada rato. No, un ministro, lógicamente, tiene que ser, digamos, el más capacitado, el más habilitado para que pueda ejercer bien su función. Y por otra parte, Dina Boluarte ha anunciado despliegue de 3.500 policías para reforzar seguridad ciudadana en Lima, lo que antes mencionaba Guillermo. La jefa de Estado, Dina Boluarte, también ha comunicado que la Policía Nacional del Perú recibirá 2.000 motocicletas para reforzar sus labores de patrullaje dentro de la ciudad de Lima. Bueno, hay más informaciones, amigos, atención, está levantando demasiada discusión, sobre todo la designación del nuevo ministro de Justicia. Ahora dicen, tiene 26 llamadas con el capo de los cuellos blancos, ¿no? El flamante titular de Justicia, Daniel Maurate, ha admitido haber sido íntimo de varios peces gordos que integraron a la organización criminal que se enquistó pues en el sistema judicial. Así que, bueno, aunque por más diga él que, bueno, en este caso nosotros tenemos una relación exclusivamente deportiva, nadie le va a querer, pues 200 llamadas, digamos, con... ¿Para coordinar las pichangas? Las no pichangas. Sé. Oye, ¿quién va a llevar la pelota? Fulano de tal. Después viene otra llamada. Oye, traes al de arquero a fulano de tal. Luego otra llamada. Oye, ¿sabes qué? Después, ¿a qué lugar nos vamos a tomar el full vaso? Después otra llamadita. El detalle es que tiene relación con el prófugo César Inostroza, ¿no es cierto, Guillermo? Sí, ahí dicen cuántas llamadas con él. No, y solamente nuestra relación fue deportiva. Nosotros fuimos peloteros, así como nosotros somos unos peloteros también. Nosotros tenemos esa relación, ¿no? De peloteros. Bueno, y entre peloteros, pues, bueno, solo hay una comunicación donde dices, tal fecha vamos a jugar, y punto, ya está, ¿no? Y ya, no, bueno, no sé a qué punto será este tema. Lo cierto es que hay nexos, hay relaciones con los cuellos blancos, amigos, oye. Cuando hay así eventos deportivos, son pichangueros, se forma un grupito de WhatsApp, ¿no? En el cual se comunican, listo, a tal fecha el encuentro obligatorio a tal hora. 6 de la mañana con 45 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, en el plano local agradecemos, la información nos comparte Ronald Guamaní desde Tambulla. Amigos oyentes, no se olviden, según Mega Encuentro, es el segundo Mega Encuentro Cultural Cachuas y Chaques. Usted recordará, Guillermo, que esta música tradicional de los chaques, nosotros logramos recopilarlo cuando esto ya prácticamente se estaba olvidando en el concurso de canto y música Llactanchis Pataquini. Y felicitamos a esta organización en el distrito de Chalhuahuacho que viene promoviendo ahora ya como un encuentro cultural. Qué bueno, amigos oyentes, Cachuas y Chaques Santa Cruz 2023, fiesta ritual nocturna. La actividad se va a desarrollar este martes 2 de mayo a las 7 de la noche, donde en el local de la explanada dice Huactan Guitarra.
así se llama el sector. Bueno, Huajtan Guitarra. Así está. Huajtan Guitarra. Pues. Bueno, así es denominado, ¿no? Y también hay otra actividad, amigos oyentes, mega encuentro cultural, segundo festival de danzas costumbrísticas, Ñaupaj Tusuininchista, Taquininchista, Causarichizum, así lo han denominado. La actividad se desarrolla este miércoles 3 de mayo a partir de la 1 de la tarde, lugar explanada Huajtan Guitarra, sector Santa Cruz, Tambulla, distrito de Chalhuahuacho, Casuazun, Santa Cruz 2023. Esa es la actividad que se va a desarrollar, amigos oyentes, en el plano local en el distrito de Chalhuahuacho. Bueno, ojalá hoy día podamos conversar con Coyurqui también. Ellos han cumplido, como les decíamos ayer, fueron 3 municipalidades que cumplieron en dar su informe de los 100 días, de los primeros 100 días, aunque ya estamos en los 115 días me parece, pero aún así Coyurqui también es uno de los distritos, uno de los 3 distritos que ha podido dar su informe respecto a los primeros 100 días de gestión municipal, así que saludo al señor alcalde y ojalá pues hoy día podamos conversar con algún funcionario, si no es con el propio alcalde, bueno, supongo que debe hacer muchas cosas, pero para poder conversar, porque entre las primeras acciones dice que se ha cumplido, digamos, desde la municipalidad, ha sido salir a las 21 comunidades para hacer mesas de diálogo con los presidentes, con las juntas directivas, la población, y ha recopilado necesidades básicas en cada lugar. Yo pensé que cuando uno era candidato ya había recogido las necesidades de cada una de las poblaciones, entonces ahí dice, vamos a enfocarnos en superar estos problemas que ustedes tienen. Eso es cuando están en campaña, pero bueno, en este caso la municipalidad ha recorrido en esos primeros 100 días las 21 comunidades para recoger sus necesidades básicas en cada lugar. Bueno, pues está bien, bueno, si es así, por lo menos hay que darle. Yo sé que no todos los alcaldes o no todas las municipalidades tenemos facilidad de repente económicamente para empezar a hacer diversas obras por diversos motivos, no porque el alcalde no quiera, sino porque efectivamente la coyuntura es así. Bueno, por lo menos hay que informar qué es lo que se hizo, pues. Y otro tema, digamos muy aparte de la economía, Guillermo, es el tema de la capacidad de gestión de los funcionarios, ¿no? Las habilidades que ellos tengan para poder manejar el recurso económico que tienen en las diferentes municipalidades. Aunque sea poco, ¿no? Aunque sea poco, aunque sea mucho, lógicamente hay un procedimiento cómo se tiene que gastar, cómo se tiene que utilizar ese dinero que se tiene dentro de la municipalidad, y para eso sí o sí el funcionario tiene que tener las habilidades, y si no tiene pues las habilidades va a tratar de hacer y no se va a poder, porque lógicamente ese recurso se tiene que gastar de forma correcta. 6 de la mañana con 48 minutos. Amigos oyentes, en breve ya estamos ingresando con la lectura de nuestros principales titulares, pero antes, amigos oyentes, Amajinachu, Guaycaicuna, Panaicuna, a nivel de todo el distrito de Chalhuahuacho, de la localidad de Tambulla, el día lunes se ha extraviado una niña. Ha asistido a su institución educativa primaria en horas de la mañana, salió de sus clases, pero luego nunca más llegó a su casa. Se trata de Yanit Sadit Lima Mendoza. Por favor, amigos oyentes de Radio Surfui, Yanit Sadit Lima Mendoza, su señor padre, el señor Ernesto Lima de Aliyuma, nos solicita a toda la población para que podamos apoyar en ubicar a esta menor de 7 años. Ella es de la comunidad de Aliyuma, repito el nombre, Sadit Lima Mendoza. Ella estudiaba en la institución educativa primaria de Tambulla en el 2º grado de primaria. Ella llegó el día lunes a su institución educativa, estuvo presente toda la mañana. En horas de la salida se retiró. Aparentemente se dirigía al distrito de Chalhuahuacho. Lo cierto es que hasta el momento no se sabe absolutamente nada de su paradero. Si alguien tiene conocimiento sobre esta pequeña, por favor, amigos oyentes, apóyenos. Amajina Choriki, que Guarmacha Niña, Chaxotin Meriki, Yanit Sadit Lima Puma, Lima Mendoza. 7 añitos. Por favor, si nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, algún mensaje, si nos pueden llamar o directamente a su señor padre, al 976 90 10
16. ¿Qué sería esta niña? ¿Se retiraría al término de las clases sola, se iría a su hogar o es que la recogían? Aparentemente tiene un hermano mayor que vive en Chalhuahuacho y por ahí dicen que ella había decidido ir a Chalhuahuacho a visitar a su hermano, pero nunca llegó a su hermano. En todo caso, no se sabe de su paradero. Bueno, may pensé que Japishanko Wachata o Recoronco Zapayan por el Costa, Chayaja Pipas Joñoron, Chayaja Guayje, Ama Inalaja, Japinguich, no Willaricami, hermano. Willaricami, Chayaja, Ralcay, Guayrabasemos, o Ajericami, aunque sea 974-78-2420 en casa numeronches. Pero ya panches y ana paena cosa, Guayje con una panay con una calle, ya tan chico una peja, eso sí, Jawana Kushanchismi. May nintan chicacha por erja, may tan aepeami tuparjan, siempre hay personas que han podido ver, lo que pasa es que a veces no tienen cómo informar, comunicarse seguramente, pero ojalá amigos lo antes posible tengamos y podamos recibir la llamada también para poder continuar con esta campaña de búsqueda de esta pequeña niña, amigos. Amigos oyentes, estamos en el informativo Guillarico y correspondiente a hoy miércoles 26 de abril. Mucha atención a la frase de la semana. Amigos, rodéate de personas que crean en tus sueños. También animen tus ideas. Igualmente, apoyen tus ambiciones. Y finalmente saquen lo mejor de ti. Que es una bonita frase que estamos a lo largo de la semana. Repetimos, amigos, rodéate de personas que crean en tus sueños. También animen tus ideas. Apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos a revisar la historia. ¿Qué sucedió un día como hoy? Mucha atención, hoy se recuerda el Día de la Secretaria. Un personaje o una personaje bastante, generalmente tiene que ser carismática, empática esta señorita, porque si no, no es secretaria, pero reconocemos la gran labor que hace, amigos, junto a sus líderes. Recordemos que en 1847, el gobierno de Bolivia rompe todo tráfico personal de correo y diplomático con el Perú, debido a los constantes enfrentamientos por los límites tripartitos con el Brasil, Perú y Bolivia. En el año de 1866, la poderosa escuadra de España llega a la isla San Lorenzo, en Lima, con el fin de recuperar sus colonias perdidas. 6 días después se produciría el combate del 2 de mayo, donde fueron derrotados las fuerzas españolas. En 1950 recordamos el nacimiento del cantante peruano Chacalón. Recuerda usted, Javier, ¿no? Sí, pues. Lorenzo Palacios Quispe. ¿Cuál es su temita que usted recuerda más? Hay temas de Chacalón, bastante conocidos, amigos, ¿no? Y él nace así un día como hoy en 1950 en La Victoria. Aprendió, dicen, a cantar huaynos con su madre Olimpia Quispe. También su padre, a quien no conoció, era un danzante de tijeras y cargador en la parada. Ha crecido al amparo de su padre adoptivo y junto a sus 14 medios hermanos. Imagínate, ¿no? 14 hermanos, ¿no? Antes las familias eran bastante numerosas, ¿eh? En el año de 1968, representantes de Chile y Perú suscriben un acta para determinar la ubicación del hito número 1 de la frontera común. En 1976, la conocida Marta Hildebrand es nombrada directora general adjunta de la UNESCO. En el año de 1986 se produce el mayor accidente nuclear de la historia al explotar un reactor nuclear de Chernóbil al norte de Ucrania y arrojar a la atmósfera una radiación equivalente a 500 bombas atómicas como la de Hiroshima. Aquí atrasito nomás, en el 2004, recuerdan, atención, don Cirilo Robles, alcalde de Ilave, en Puno, es asesinado por su propia población, amigos. Este alcalde, si no mal recuerdo, fue asesinado en el puente, ¿no es cierto? Sí, o sea, se llega hasta esos extremos por a falta de, digamos, no hay justicia pues formal, sino hay justicia, ¿cómo se puede decir en este caso?
asusadores que nunca... No se puede dejar de pasar por así nomás. Es importante siempre el diálogo y la conversación y no llegar a estos extremos. Año 2011 muere Carlos Eduardo Zabaleta Rivera. Él fue escritor peruano. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con titulares, amigos. 6 de la mañana con 56 minutos. Llaqtamasicuna soqta horas pisqachunka soqta yupayninpiña wayqikuna panaykuna. Atención, Llaqtamasi. Municipalidad Distrital de Coyurqui ya presentó el informe de 100 días de gestión municipal, donde el propio alcalde y el equipo técnico municipal dieron a conocer el estado en el que recibieron la municipalidad de la gestión pasada, qué acciones se han tomado y el avance de los 100 primeros días de gestión municipal, amigos. 6 de la mañana con 57 minutos. Efectivamente, las primeras acciones de trabajo han sido salir a las 21 comunidades donde se tuvo mesas de diálogo con los presidentes, junta directiva y población, recopilando necesidades básicas de cada lugar. Asimismo, reorganizar la administración municipal, optimizar el uso de los recursos, garantizar la continuidad de los proyectos y promover el desarrollo social. Desde aquí la atención de la comuna local, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, invita a la cívico escolar por los 150 aniversario de creación política de la región de Apurímac a desarrollarse mañana, atención, desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. 6 de la mañana con 57 minutos. Más información en el plano local. Se viene de muy pronto el desarrollo del segundo mega encuentro cultural Cachuasichaca Santa Cruz 2023, fiesta ritual nocturna que se va a desarrollar este martes 2 de mayo a las 7 de la noche en la explanada de Huactac Guitarra. Además, amigos oyentes, actividad similar se va a desarrollar el segundo festival de danzas costumbrísticas Ñaupajtusuininchista Taquininchista Causarichisun Cachuas Santa Cruz 2023. Actividad se desarrolla. Así es, amigos, más noticias. Atención, Oejechaykuna, Panachaykuna, atención, Llaqtamasicuna, información con Ancashan. Llaqtamasi, según ley 31297 del Servicio de Serenazgo Municipal, se establece que cada 25 de abril se reconozca como el Día de Sereno Municipal. Desde este medio, amigos de comunicación, reconocemos el servicio que ofrecen hombres y mujeres, coadyuvando a las acciones de vigilancia pública y apoyo en atención a los ciudadanos en situación de emergencia. Y sabemos que efectivamente en cada una de las municipalidades ya hay ese servicio de serenazgo y donde por lo menos hacen presencia en las calles. Eso es lo más importante, amigos, y bueno, saludamos a cada uno de ustedes, amigos, sobre todo a todos nuestros hermanos que día a día cumplen esa función de servicio a la ciudadanía como serenos. 6 de la mañana con 59 minutos. Mientras tanto, servicio a la comunidad el día lunes desde la institución educativa primaria de Tambulla. Nos referimos a Yanit Sadit Lima Mendoza. Repetimos el nombre, Yanit Sadit Lima. Nada de su paradero, su señor padre y su señor número de Radio Surfuy. 7 en punto de la mañana. Llaqtamasi, Guayaqueche, Panache, Hanchis, horas Totamantan, Guayaquecuna, Panaicuna. Vamos a las regionales. Atención, vamos con las regionales. Javier. 7 en punto de la mañana. Gobernador regional Percy Godoy presentará informe de los 100 primeros días de gestión, donde dará a conocer los avances y logros de los primeros 100 días de gestión para el periodo 2023-2026, a desarrollarse hoy día, amigos, desde las 9 de la mañana en el auditorio Micaela Bastidas del Gobierno Regional Apurímac en Abancay. Más información, amigos oyentes. Gobierno Regional de Apurímac declara el viernes 28 de abril feriado regional no laborable. La ordenanza regional número 014-2010 declara como día cívico no laborable el 28 de abril de todos los años en los sectores públicos y privados con motivo de la conmemoración de la creación política del departamento de Apurímac, indica el documento.
Y piden al alcalde de Abancay, Raúl Peña, un informe sobre medidas correctivas a tomarse por muerte de niño en Plaza Micaela Bastidas. Documento fue firmado por 7 regidores y fue entregado al despacho de la alcaldía. Solo se destina, dicen, 6.000 soles mensuales para mantenimiento de parques y jardines en todo Abancay, hoy convertidas en verdaderas trampas mortales. 7 de la mañana con 1 minuto en el distrito de Paruro, en Cusco, se llevó a cabo el inicio de la obra de construcción de la infraestructura del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Virgen de la Natividad, espacio educativo que brindará a la condición necesaria para la formación de docentes interculturales bilingües de nivel inicial. Y atención, la noticia también, atención, con el propósito de que Apurímac se convierta en un nuevo polo de desarrollo turístico en el sur del país. Para dinamizar la economía de la región, el gobernador Percy Godoy Medina inició el anhelado megaproyecto de mejoramiento de los servicios y turísticos en el circuito del Cañón de Apurímac en 5 distritos de la provincia de Abancay, que cuenta con una asignación presupuestal total de 45.360.000 soles. Tremenda cantidad, amigos. Vamos a ver si efectivamente se promueve pues el turismo como debe ser en el valle de Apurímac, sobre todo en el cañón de Apurímac. Más información: el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, saludó que hayan reanudado las operaciones en el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, ubicado en Juliaca, y sostuvo que estos beneficios fundamentalmente beneficia a los viajeros nacionales y extranjeros, el turismo y las actividades comerciales en la región de Puno. En Puno, más noticia: Pronis, Gobierno Regional y Municipalidad de Yunguyo firman convenio para impulsar las zonas aledañas. 7 de la mañana con 3 minutos. Ullarí y Huaycaypanay, en Arequipa, detienen a una mujer por robarle el celular escolar dentro de combi en Caima. Mujer sustrajo el equipo a menor de edad que se dirigía a su institución educativa. Más noticias, 7 de la mañana con 4 minutos. Personal de seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú intervino ayer en la región Tumbes a más de 30 ciudadanos extranjeros que habían ingresado de forma ilegal al país, burlando los controles migratorios, se informó, amigos. Bueno, eso es lo que se conoce cuando en realidad de forma masiva ingresan ilegalmente por ambas fronteras, tanto del sur como del norte. 7 de la mañana con 4 minutos. Titulares en el plano nacional. Abogado de Alejandro Toledo descarta que el expresidente pretenda acogerse a la colaboración eficaz. El abogado de Alejandro Toledo informó que el expresidente pasó por la evaluación de un médico de INPE, entre los que se encontraba también un psiquiatra. No obstante, precisó que por el momento no han solicitado variar la prisión preventiva por arresto domiciliario. Atención, el fiscal José Domingo Pérez, sobre pedido de 20 años contra Alejandro Toledo, dijo: vamos a sostener nuestra petición de pena. En declaraciones a la prensa luego de la audiencia de control de acusación contra Alejandro Toledo, el fiscal del caso insistió en que en caso se compruebe que el expresidente padece de cáncer, se van a poner a cualquier tipo de variación. 7 de la mañana con 5 minutos. Dina Boluarte anuncia despliegue de 3.500 policías para reforzar seguridad en Lima. La jefa de Estado, Dina Boluarte, también comunicó que la Policía Nacional del Perú recibirá 2.000 motocicletas para reforzar sus labores de patrullaje en la ciudad. Atención, Jennifer Paredes. ¿Les viene a la memoria o no? ¿O ya se olvidaron ya? Jennifer Paredes, la cuñadísima y también hija putativa del expresidente de la República, Pedro Castillo, se niega a responder a interrogatorio en el Congreso por corrupción en gobierno de Pedro Castillo. Cuñada del expresidente alegó que viene siendo investigada por el Ministerio Público y que prefiere ejercer su derecho a guardar silencio.
7 de la mañana con 6 minutos. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó para hoy de manera virtual al expresidente Pedro Castillo Terrones en el marco de la investigación por los casos de los presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tras la promulgación del Decreto Supremo 112. Así es, seguimos con la relación de titulares. Atención, mientras tanto, amigos, Guayjecuna, Panaycuna, nos vamos a las internacionales. Vamos con las internacionales a las 7 de la mañana con 7 minutos, amigos. Como siempre, amigos, atención, ya en este caso, amigos, atención, Chile ha abierto investigación sobre acusación contra militares de guiar migrantes hacia el Perú. La ministra de Defensa, Maya Fernández, ha explicado que la investigación se está desarrollando junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para aclarar las afirmaciones del reportaje que acusó a militares chilenos de guiar migrantes hacia el Perú. 7 de la mañana con 7 minutos. Conmoción en Polonia por caso de padre que asesinó a su familia y se suicidó. La investigación preliminar de la policía de Polonia indica que un hombre de 41 años asesinó primero a sus progenitores de 71 y 73 años, después a su pareja de 38 y a su bebé de 4 meses antes de suicidarse. Así es, más noticias internacionales desde Colombia. El presidente de esa república, Gustavo Petro, ha pedido la renuncia de todo su gabinete. Crisis, amigos, en Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro este martes ha pedido la renuncia protocolaria de todo su gabinete luego de dar un discurso en el que criticó las dificultades de trámite que han tenido en el Congreso las reformas sociales que impulsa su gobierno. 7 de la mañana con 8 minutos. Evo Morales, tras ser citado por la Fiscalía de Puno, dice lo siguiente: buscan estigmatizarnos políticamente. El exmandatario boliviano es investigado por el presunto delito de atentado contra la integridad nacional y traición a la patria, junto con el exgobernador de Puno, Germán Alejo, y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Más noticias internacionales, 7 de la mañana con 9 minutos. En Estados Unidos, una legisladora ha pedido al presidente Biden que se le conceda asilo al político venezolano Guaidó. La legisladora estadounidense María Elvira Salazar pidió al presidente Joe Biden que su país le conceda el asilo al opositor venezolano Juan Guaidó, quien llegó llegó a Miami procedente de Colombia. 7 de la mañana con 9 minutos. Información en el plano deportivo. Los partidos restantes de Alianza Lima, Universitario y Cusco FC en la lucha por el torneo Apertura. Hasta el momento Alianza Lima es líder de la tabla con 27 puntos. Le sigue Universitario de Deportes con 25 y Cusco FC con 23 puntos. Y el Alianza Lima presentó reclamo a la comisión disciplinaria por la expulsión de Cristian Cueva en Tarapoto, ¿no? El árbitro Diego Aro expulsó a Cuevita en el partido frente a Unión Comercio, con lo que el mediocampista se perderá el partido de Alianza versus el Manucci en Matute. 7 de la mañana con 10 minutos. Mientras tanto, la delegación peruana de jóvenes talentos del ajedrez logró ubicarse entre los 5 mejores del mundo en el Mundial Escolar de Ajedrez, celebrado en la ciudad de Rodas, Grecia, del 13 al 23 de abril. Amigos oyentes, pausa y regresamos con el detalle de nuestras notas informativas. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000
soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad Cunape, trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de estas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no?, la minería, si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad de... Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huillaricuy, desarrollo de la información.
Ibo Guillarico y 7 de la mañana con 15 minutos. Las tamasiconas apancos niquichispaj Ricky, sumajponcha y cacho Ricky. Que sea un día en el cual cada uno de nosotros podamos lograr todos los objetivos planteados, lógicamente en el transcurso del día, y que también cada acción que podamos desarrollar sume un poquito más a ese objetivo grande, a ese objetivo macro que tenemos planteados para el año. 7 de la mañana con 16 minutos, Guillermo, vamos al desarrollo de las notas informativas porque se va a desarrollar el segundo mega encuentro cultural Cachuas y Chaques. Creo que este ya es el segundo, como dice su nombre, Sí. segundo mega encuentro. En Tambulla se está creando un ambiente muy bueno, cada año se anuncia, digamos, eventos culturales a cargo de Santa Cruz, ¿no es cierto? En este caso, pues, están ya anunciando Cachuas y Chaques. Sí, pues, y usted se acordará, Guillermo, que en Llactanchispa Taquiñin, claro, después de muchos años, se volvió a escuchar esta melodía, ¿no? No es charango, por si acaso, ¿no es cierto? No es charango. Este instrumento, el cual, si no mal recuerdo, se llama chillador, chilladorcito, ¿no? que forma parte de los chaques, ¿no? Y en una de esas, una de las tantas presentaciones que hicieron, se presentó nuestra gran amiguita Reina. De Sausama. De Sausama, de Ayiliuma. Sausama, Guillermo. Sausama, yo ¿no? recuerdo perfectamente. Sausama, Reina, y con su mamá también. Y el papá creo que tocaba, pero solamente se presenta este instrumento, no tiene acompañamiento, no tiene bajo, nada. Y es auténtico, original. Sí, pues. ¿No es cierto? Es muy original y sobre todo se presenta en las noches en los que puede intercambiar, digamos, pueden estar entre dos cantantes, un hombre y una mujer, y son temas, letras muy románticas en estos momentos. Forma parte del enamoramiento, si no mal entiendo. Claro, es romántico, por eso le digo, forma parte de ese enamoramiento y sobre todo no hay ninguna agresividad, se dicen las cosas de la mejor manera, delicadamente sobre todo, ¿no? Sí, y pues. Cachame, che, taquinichis, conan, overajocha, Javiercito. Y vamos justamente, Guillermo, a ampliar esta información porque ya estamos en comunicación telefónica con Ronald Guamaní desde Tambulla, desde el Centro Cultural de Tambulla, que ellos poco a poco han venido promoviendo este tipo de acciones culturales. Ronald, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días, hermanos de Radio Surfui, y muchas gracias por este espacio, siempre agradecido por la oportunidad de difundir de igual manera también a todos los hermanos radioyentes. Muy buenos días. Ronald, cuéntanos, ¿cuándo, cómo se va a desarrollar esta actividad, a partir de qué hora? Sí, estamos ya prácticamente a 6 días del evento cultural. El día 2 y el día 3 estamos realizando esta actividad cultural en el sector Santa Cruz de la comunidad de Tambulla, ¿no? A partir de la 1, los 2 días va a empezar. El día lunes, el día martes, el día 2, a partir de la 1 empezamos con el festival de Migra Bailía Tuzu. Y en la mañana tenemos ciertas actividades como misa, las actividades como Chicahuate, ¿no? En honor a Santa Cruz. Entonces, a partir de las 6 de la tarde ya netamente empezamos con lo que es el Ajasho y Chapes, una tradición milenaria, una tradición neto de nuestros pueblos de Tambulla, de todas las comunidades de Charehuacho. En este caso, Ernesto, no es ya ustedes tienen antecedentes. Cuéntanos un poco de lo que ha ocurrido el año pasado y seguramente ahora van a ver algo mucho mejor. También habrán tal vez invitados que vengan desde fuera. Sí, bastante nos están pidiendo las bases, la información, tanto de Arequipa, de la Universidad San Agustín, también de Abancay, ¿no? Los hermanos de centros culturales que están en Abancay quieren venir, ¿no? Entonces, solamente que este es un poco el evento más tradicional el día 2, netamente tradicional, al estilo tradicional. Y entonces creo que el año pasado un poco el tiempo nos ha ganado y casi hemos empezado a las 10 de la noche con el que de repente no estaban llegando, que el lugar de Bastanquitar no conocía, ¿no? Este año con la experiencia ya tenemos todo preparativo como el anfitrión y creo que va a ser un bonito recuerdo también, a la vez también creo que un espacio de conocer
cómo es este arte, ¿no? Este arte ancestral, cómo se ejecuta, cuál es su procedimiento, ¿no? Es importante a todos los jóvenes, a todos los hermanos de todas las comunidades invitar, ¿no? Que esta actividad es netamente todo, ¿cómo se podría decir? Natural. Acá no se promueve el alcoholismo, no es como carnaval, que es un poco más melancólico. En esta actividad es netamente más ritual, enamoramiento, con cierta delicadez, ¿no? A la mujer también se dirigen, entonces. Ya con las experiencias del año pasado, ya tenemos todo de preparativos, igual también la explanada de Boctán Guitarra ya está esperando, ¿no? A todos los portadores, memorias de este arte ancestral, porque muchos a veces los jóvenes ya no sabemos, pero hay pocos de repente que aún sí tienen esa voluntad de promover y hacernos conocer a todas las nuevas generaciones, ¿no? Porque nosotros, ya, es más, no sabemos tocar la guitarra, guitarra, ¿no? Entonces creo que es importante ese día también. Se va a llevar antes que inicie el festival, concurso de guitarra Huaynatucay, ¿no? Los menores de 25 años van a estar concursando también. Creo que es importante que ellos también sean, no, parte ya de esta tradición. Entonces, con todas las experiencias del año pasado, que hemos tenido 7 participantes, este año esperamos que puedan ser mínimamente 10 delegaciones, ¿no? Entonces creo que ya bastantes hermanos, no, a la voz de yo ya le se empuñan, ya está. Ahora sí, con Runasimichapi, Balikachi, Aschatawan, Hueracocha. Ronald, por favor, Balikachi, Runasimichapi, Tajayakunan. Ari, ya paran Machucunata, entró Yachtamanta, que Cuenca, Guanajuilca, Yorajmayo, Chocoyo, Cochoacho, hasta Ponchacota, Alayo, Quinchunata, ¿no? Que costumbre porque ni se Machucuna, ni no mananita, Sotimanta, pues Rimabacho, ¿no? Entonces, Machucuna, Posamón, que es que hay 2 de mayo en Escata, que honor a Santa Cruz. Chaype punjay impre que somakta to surinapaq takirinapaq kay costumbrintistas hasway ch'aqish ninchista somakta ch'aqish tuarinapaq llapalikista invitarimipiku kay Santa Cruz tamulla llaqtamanta pacha noqaykuqa ñan listuña suyashayku iwallata qaqpananchis llapaña kaq listuña kashanku cambiarinapaq ichapas hukitapas haswaytamunapaq chay punchay. Ahora sí, monamona ereke hueracocha Ronald, porque kayqa aswaypas ñoqa nimami tuta kaqtinmi sumaqchata tuqyachinku kay chaqestaqa, pero bueno, temprano tajallarikunqa. La 1 de la tarde es Huaylía Tusuy, es otra tradición que es en la iglesia, honor a Santa Cruz. Chaymanta, Llapan Chisaytajuna, Resunches, Huactan Guitarra Pampama, ¿no? Ese es un lugar legendario, netamente Chakesi Hashwas, ¿no? Ahí estaba el mítico Huactan Guitarra Marcucha, entonces Chay Piscar Cocumacho, Gentil, Llapan Chay Hashwama, Rekunata, Warnikunata, encanta Chay, ¿no? Que da chillajna, ¿no? Si es que de repente, Ujariwan Chay Tiar Kariki, Chay Warme, que sea Sam, Chay Wañu Pulajna, Chay Warmen, los Chay Casan estudiamos, Casan Chay Huactan Guitarra Marcucha, no, Chay Picasan Chay, Onamuata Chay, ayer Sajo, no Chay. Machayonan hasta juntos a las 5:30 estaremos a la escuela de Huactan Guitarra. A partir de las 6 de la noche va a empezar. También, si canta, que hay mana canta concurso normalmente que hay grupo guay con chayman siguen así, ¿no? La pancha es el estilo tradicional netamente, ¿no? Entonces, perfecto. Muy bien, yo hay que hasta mate paikusaco Ronaldcito chega alinchata Huaracamón que cae la no chega yo hay coña mate paikusaco, así que nos vemos el día 2, ¿ya? Muchísimas gracias. Gracias. Igual también quisiera invitar el día 3, es netamente Festival Danzas Género Hashua, a todos los jóvenes, a todos los amantes de la danza, los compañeros, mis compañeros de danza de todas las comunidades, puedan ser partícipe en esta actividad de folclórico. Así es, entonces ya, ojalá estén ahí, nos avisan, y por supuesto no es la última vez que vamos a difundir, sino Chaitaja Zapapunchame, Hangunaspas, Maikunamax, Tokuima, Guairazo, Guairo, Asekunape, Sumacto, Bajerikunegichis, Chaipa, mi caisa en Radio Sur, Bajericamón, que Veracocha, Rona, Alma, Juan Jamón Quicho. Alin, ok, por favor, asoite matiparina que más tarde con pues más que por favor se con faltas en Puculeña, pues por favor matiparina de sur. Yo sé que ustedes son también parte de esta cultura, parte, ¿no? Que se identifican con la cultura de Charihuacho, nos apoyen con así por de antemano les pido, ¿no? A difundir el spot que tenemos, el audio, por favor, de manera suplicada, ¿no? Le hago ligar este
No, con todo gusto, mi estimado Ronaldcito, con todo gusto. Manan hankunas llamanchos, no, llapan con la actamación, sainata apachicamunquit seja, espuchata, ñogaigoja, inmediatamente choramos ajo. Ya, hermano, muchísimas gracias, seja. Entonces, estaremos en los siguientes días también con esta campaña sobre este evento cultural tan importante en Tambuya. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo. Gracias a ti, sobre todo, bueno, en este caso, amigos, ya estamos ya avisados, Yachtakuna Mantapas, Oejekuna Picuna, a ver, atención, invitados también pueden ir, atención, nos dice que el año pasado habían como 8 concursantes, ahora son, se espera mínimo 10, pero ya es un gran número significativo y un avance de esta campaña anual que se hace pues de estos eventos culturales tan importantes a cargo de Santa Cruz 2023, amigos. Oejekuna Panaikuna Cheja, ya palanche mincares a Kashankich, ya Kashankich Hankunas mincares Jadineguespach, porque una chancha llactamas una chajespej que llactamas una war mejare taquipayana con como una con enamoramiento de que vaya con una cheja y solamente entra pues este chilladorcito o chuchella herramienta llactamas una warma papas juguetín pascan mainara che uchichella su marchata de que llactamas con are que tojiarin. Bueno, 7 de la mañana con 27 minutos, 7 de la mañana con 27 minutos, el informativo Villarico Inés Llactamasicuna que hay horas taja. Atención, Llactamasicuna, Vallejeicuna, Panaicuna, como siempre que hay municipalidad de Akira, Nesjamantan, Subgerencia de Desarrollo Social invita a las instituciones, organizaciones y público en general a la ceremonia de acto protocolar y desfile cívico escolar por el 50º aniversario de creación política de nuestra región de Apurímac, a desarrollarse mañana miércoles a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del Distrito. Pajar en Poncho, Apareconja, desfile, Plaza de Armas, Akira Llactapi, que hay Pachaj, Pizjachunca, Huatata, Juntaiconja, Apurímac, departamentonches. Así que según ley, amigos, atención, bueno, en este caso está siendo promovido desde el gobierno regional, también están atención con los gobiernos subregionales, igualmente las UGELes, la UGEL provincial sobre todo, está ya promoviendo entre los estudiantes, entre las instituciones educativas, a la participación en estos desfiles cívicos. Atención, entonces estemos atentos para poder conmemorar el 150 aniversario de creación política del departamento de Apurímac, ahora región Apurímac, amigos. Entonces ya estamos, atención, Akira, el día de mañana, miércoles, desde las 9 de la mañana, Aparecon Jalachtamasegona Willas Jaña, Kashanguets, La Paleguets, Sej, Purirena Canja, Guayajeguna Panaicuna. Vamos a ver, amigos, 7 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28 minutos, Kashantajea, Llachtamase, noticia Cunapas, que hay políticas Nesja que hay Perú se mantan, atención seguramente o aquí en Janician Cuchari, que vamos a ver qué dice, atención, sobre la noticia de Alejandro Toledo. El abogado de Alejandro Toledo ha descartado que el expresidente pretenda acogerse a la colaboración eficaz ni chantaja, abogado o erajocha Alejandro Toledo, abogado ñaña o pairamuña, manan o erajocha Alejandro Toledo acoge con hachuchay colaboración eficaz manesjaja, manan ni chantaja llachtamasegona. Entonces sí, efectivamente, cuando uno se acoge a la colaboración eficaz es cuando tiemblan los amigos o ex amigos, también tiemblan, amigos. El abogado de Alejandro Toledo ha dicho que el expresidente pasó por la evaluación de unos médicos del INPE, entre los que se encontraba un psiquiatra. No obstante, ha precisado que por el momento no han solicitado variar la prisión preventiva por el arresto domiciliario. Entonces es importante, entonces vamos a ver, va a continuar entonces con la prisión preventiva el señor Alejandro Toledo. De parte de ellos ahí totalmente están de acuerdo para seguir con esta medida, y vamos a ampliar lo que dice el señor abogado Roberto Su, defensor legal del expresidente Alejandro Toledo. Anunció que su patrocinado, o sea que Alejandro Toledo, no se acogerá a la colaboración eficaz como parte de una estrategia para reducir los 20 años de prisión que solicita la Fiscalía como parte de la acusación en su contra por el caso Interoceánica, por el cual purga prisión preventiva actualmente. Solamente, dijo así entre comillas, vamos a reproducir, solamente se acoge a colaboración quien dice soy culpable.
acepto mi culpa y entablo una negociación. O sea, solamente dice quienes pueden, digamos, acogerse a colaboración eficaz son aquellos que dicen que aceptan que son culpables, que aceptan que tienen culpa y que entablaron negociación. En cambio, eso no ocurrió, según dice el abogado, no ocurrió con este caso con Alejandro Toledo. Atención, dice, ¿no? Solamente se acoge a colaboración eficaz quien dice soy culpable, acepto mi culpa y entablo una negociación. Pero quien dice que no ha participado, como mi patrocinado, que no tiene conocimiento de los hechos, no tiene por qué acogerse a la colaboración eficaz. Ninguna persona puede aceptar un crimen para tratar de buscar un beneficio. Bueno, eso es lo que dice en realidad, pero las pruebas, amigos, están al cantito. Ahí están la ruta del dinero, sobre todo por dónde ha pasado el dinero, cómo ha llegado hasta Ecoteva, millones y millones provenientes, amigos, atención, de aportaciones de Odebrecht. Entonces, prácticamente está probado. ¿Con qué dinero ha comprado entonces todas las propiedades, sobre todo la suegra, desde el dinero que ha sido depositado en Ecoteva? Con ese dinero se ha comprado varias propiedades la suegra de Alejandro Toledo. Vamos a ver, ¿qué más nos vienen, amigos? 7 de la mañana, 32 minutos. 7 de la mañana con 32 minutos en el informativo Huillaricui, 7 de la mañana con 32 minutos. Bueno, a esta hora de la mañana, amigos oyentes, nos trasladamos hasta el distrito de Mara. Vamos a conversar con David Guamaní desde la Secretaría Técnica del CODISEC. Bueno, amigos oyentes, según ley 31.297 del Servicio de Serenazgo Municipal establecida, esto establece que cada 25 de abril se reconozca como el Día del Serenazgo Municipal, es decir, el Día del Sereno Municipal. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Gracias, Javier, muchas gracias a todos nuestros oyentes de Radio Surfui. Sí, efectivamente, la ley del Servicio de Serenazgo Municipal, que se ha publicado en 2010, hasta el día de hoy se viene cumpliendo efectivamente en cada uno de nuestro país peruano. Y bueno, en el distrito de Mara, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, venimos cumpliendo todas las actividades articuladas en temas de seguridad ciudadana. Y bueno, Javier, hasta el día de hoy hemos cumplido la primera sesión, segunda sesión y la tercera sesión ordinarias en el distrito de Mara, en cumplimiento de estas actividades, el cumplimiento de plan de acción de seguridad ciudadana, ¿no? Y bueno, esto es importante para toda nuestra provincia de la provincia de Cotabambas, porque es un ente de articulación de ley. Tiene por objetivo proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, desde el distrito de Mara, el 21 de mayo tenemos una capacitación de las juntas vecinales a nivel de las 32 comunidades del distrito de Mara, para poder capacitarles, para poder fortalecer las capacidades humanas a través del ingeniero Alex Manuel Roque Mío, donde ha dado prioridad, primero la salud, primero la integridad física, primero la integridad de todos nuestros hermanos y hermanas en las comunidades campesinas, ¿no, Javier? Perfecto, David. En todo caso, ahí se vienen desarrollando las diversas actividades en el marco, bueno, de las actividades del CODISEC. David, cuéntanos, el día de ayer hubo celebración, hubo, digamos, alguna reunión de reconocimiento a los serenos del distrito de Mara. Sí, efectivamente, el día de ayer ha sido el día del servicio del serenazgo municipal. Cada 25 de abril se viene festejando el día en cumplimiento de la norma y documentos legales del 27933, Ley de Seguridad Ciudadana del Serenazgo Municipal, realizada esto con todas las documentaciones necesarias que se vienen realizando a nivel nacional.
ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que ha sido presentada y que tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona humana. Y hasta el día de hoy creo que en el distrito de Mara hemos venido cumpliendo este objetivo, y desearles a todos los serenazgos municipales que dedican esa actividad muy delicada, pero con mucho orgullo a nivel de la provincia de Cotabambas, vinimos cumpliendo hasta el día de hoy ese tema de proteger, de prevenir, en apoyo a nuestra Policía Nacional del Perú. Javier. Perfecto, David. En todo caso, reconocer también la labor del personal de servicio municipal en cada localidad y fundamentalmente del distrito de Mara. ¿Algo más quizás que agregar en la parte final? Sí, efectivamente, en el distrito de Mara creo que hemos cumplido con la ley 2793333, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Hemos venido cumpliendo con el ingeniero Alex Manuel Roque Mío, el alcalde, y anteriormente que hemos cumpliendo también con el alcalde de Chalhuamacho, con el alcalde del distrito de Akira y hasta el día de hoy con el distrito de Mara. Y venimos cumpliendo con todas las normas legales, y esperemos que en nuestra provincia de Cotabambas que se pueda efectuar un poco más el tema de las modalidades del servicio de serenazgo municipal, que hasta el día de hoy se considera uno de los fundamentales en aporte a la sociedad del país. Muchas gracias a Radio Surpuy y hasta cualquier momento. Muchas gracias, David, hasta cualquier momento. De la mañana con 38 minutos en el informativo Huillaricui. 7 de la mañana ya con 38 minutos en el informativo Huillaricui. Amigos oyentes, pues bueno, se vienen desarrollando diversas acciones en nuestra provincia. Vamos, Guillermo, a revisar información en el plano nacional, porque hoy día, amigos oyentes, juez lee resolución sobre pedido de prisión preventiva para Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. La Fiscalía ha pedido 18 meses de prisión preventiva para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y los exministros Willy Huerta, en caso del Interior, y Roberto Sánchez de Comercio Exterior, a quienes acusa de presunto delito de rebelión y conspiración. En este caso, el juez Juan Carlos Checley, encargado de evaluar el pedido de la Fiscalía por la comisión de presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración también. La audiencia para la lectura de la resolución se realizará a las 3 de la tarde de hoy. Vamos a tener novedades. Sí, pues. Porque en realidad los delitos están puestos. Y esto a pesar de que cuántas veces Betsy Chávez se ha negado antes de que salga ese videíto. Sí, ¿no es cierto? Bueno. No, yo no sabía nada en absoluto, yo no estuve por ahí hasta que por fin salió el videíto. No hay mentiras que puedan sostenerse en el tiempo. De todas maneras se llega a saber, y Betsy ahora ya tiene que sostener otras cosas, ¿no? En este caso vamos a ver 3 de la tarde en la audiencia ¿no es cierto? ¿Qué se dirá? ¿Qué es lo que va a salir? A ver, atención amigos, si es para los 3 o de repente una de ellas nomás, a ver quién purgará prisión preventiva por el momento. Vamos a ver. Bueno, vamos a ampliar la nota informativa. En la audiencia del pasado jueves 20 de abril, Checley Soria evaluó durante 4 horas los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa de los exfuncionarios. Así es, entonces en este caso, de acuerdo con lo expuesto por la fiscal suprema Galinca Mesa, Betsy Chávez podría enfrentar una sentencia de 23 años y 4 meses de cárcel por el delito de rebelión, o alternativamente otra pena de, en este caso, 9 años, 11 meses
y 30 días por conspiración. Bueno, el argumento de la Fiscalía indica que Betsy Chávez, el señor Huerta y el señor Sánchez habrían acordado junto al expresidente Pedro Castillo y terceras personas disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. Sí, y la fiscal Mesa precisó que el pedido de prisión preventiva contra la ex premier corresponde al peligro de fuga y obstaculización por no contar con arraigo domiciliario, laboral ni familiar. Bueno, 7 de la mañana con 41 minutos, amigos oyentes. Hoy a las 3 de la tarde, en todo caso, se va a dar a conocer esta información. El juez lee el día de hoy la resolución sobre pedido de prisión preventiva para la señora Betsy Chávez, el señor Willy Huerta y Roberto Sánchez. En este caso, la Fiscalía dice eso, efectivamente, que no hay arraigo familiar ni laboral, ¿no? Pero Betsy Chávez ha cuestionado esos argumentos de esos representantes del Ministerio Público y ha dicho que le parece irresponsable poner en tela de juicio su arraigo laboral y familiar. Bueno, en este caso, si ella está en Lima es porque acá vive su papá, tiene sus hermanos, pero ella tenía su residencia hasta antes de ser electa congresista en la ciudad de Tacna. Y ahí tenía su oficina, bueno, pero en este caso en Lima no lo tenía. Entonces, por razones de que ella es elegida congresista, viene y vive pues al lado de su padre, junto con sus hermanos. Bueno, en este caso, amigos, a las 3 de la tarde sabremos más o menos, a ver, cuál va a ser la situación próxima de Betsy Chávez. Perfecto, en todo caso, lógicamente para el día de mañana les vamos a compartir más información sobre el tema. 7 de la mañana con 42 minutos, mientras tanto en el plano nacional, Eduardo Salguano sobre gabinete Otárola dice lo siguiente: no se puede cambiar ministros cada 2 o 3 meses, manaya, definitivamente no, necesitamos funcionarios que no tengan mayores cuestionamientos, añadió el congresista de Alianza para el Progreso sobre los últimos cambios ministeriales en el gobierno de Dina Boluarte. Así es. En este caso, bueno, vamos a seguir, damos más información. Atención, Ejecuna Panaicuna. Sobre la designación de Daniel Maurate en la cartera de Justicia, señaló que se debe observar en la investigación fiscal si participó como testigo o como imputado. Uno espera lo idóneo cuando se designa a un ministro de Estado. Lo importante sería que el Poder Ejecutivo tenga mayores filtros, mayores cuidados en designar funcionarios. Eso es lo que dice en este caso, ¿no? Necesitamos, dice, ciudadanos que no tengan mayores cuestionamientos desde el inicio, que puedan generar un nivel de confianza, añadió Salguana a un medio de prensa. Por otro lado, José Pozo, vocero y congresista de Somos Perú, coincidió en que es necesario los filtros para elegir a un profesional sin cuestionamiento para formar parte del gabinete de Alberto Otárola, con la finalidad de evitar roces en las críticas públicas. Bueno, y más abajo, atención también la postura del ministro de Justicia. Más abajo dice, atención, como se recuerda, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, se ha referido a la posible incomodidad que su presencia podría provocar en el gobierno de Dina Boluarte y el gabinete presidido por Alberto Otárola. Ante ello dijo que no pretende aferrarse al cargo y tomaría la decisión de dar un paso al costado. Asimismo precisó que continuará con la resolución trabajada por el anterior titular de la cartera, José Tello, a fin de reconocer beneficios económicos a las víctimas de las protestas. Ya está, bueno, en este caso, bueno, es difícil la situación, amigos, no es sostenible, amigos, el nombramiento o la permanencia de Daniel Maurate nada menos en la cabeza del Ministerio de Justicia. Entonces ya están sacando muchos casos, ya efectivamente seguramente van a aparecer más indicios de actuaciones poco responsables de parte del señor Daniel Maurate, y como él mismo dice, bueno, en este caso, atención, no se aferra al cargo y podría tomar la decisión de dar un pasito al costado. ¿Qué sería lo ideal? Creo yo, sería lo ideal, porque, amigos oyentes, el señor, pues bueno, tiene, digamos, mucha relación con sus llamadas, los audios de los cuellos blancos. El señor César Inostroza, que hasta ahorita no quiere regresar al país, no ha habido, o sea, definitivamente.
debería, Guillermo, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos, debería de haber unos requisitos mínimamente para que un funcionario, en este caso de este rango, de ser ministros o viceministros, tengan ciertos requisitos que cumplir. No, el hecho parece, Guillermo, yo le decía en el anterior gobierno, no, parece que el requisito para ser ministro es tener alguna denuncia, tener algún problema con las autoridades. Antecedentes, ¿no? Parece, porque la mayoría en el anterior gobierno ingresaban de esa forma, y lamentablemente en este gobierno de la señora Dina Boluarte también estamos regresando a ese tema, y no puede ser, Guillermo. Bueno, Daniel Maurate tiene una serie de actos que son nada responsables. Entonces, eso le hace daño a la propia presidenta de la República, Dina Boluarte. En este caso, no sé, sigue registrándose este tipo de nombramientos sin que pase por un filtro en el cual podrían decir, oye, ¿qué antecedentes tiene Guillermo Recharte para que pueda asumir este cargo, ¿no? Entonces, por lo menos hacer un estudio y eso salta a la vista ahora con las redes, Javier, tranquilamente usted lo encuentra los antecedentes de una persona sencillamente buscando en las redes sociales. Definitivamente, es bastante fácil, pero también tenemos que reconocer el labor de la prensa, porque la prensa es que en última instancia denuncia estos hechos. Bueno, no hay otro medio. Congresista o algún congresista hace eso. No hablan definitivamente, no, mucho menos el personal del Ejecutivo, amigos oyentes. 7 de la mañana con 47 minutos. Les comento, amigos oyentes, que el día de hoy la institución educativa 1001 de Álamos del distrito de Chalhuahuacho está desarrollando una feria educativa pasacalle por los 150 aniversario de nuestra región de Apurímac. La actividad se va a desarrollar a partir de las 10 de la mañana con la participación, lógicamente, y las vestimentas y actividades turísticas y culturales de las 7 provincias de nuestra región de Apurímac. Va a haber canto, poesía, danza, entre otras actividades. Reitero, el director de la institución educativa primaria 1001 de Álamos del distrito de Chalhuahuacho está invitando a la población para que puedan ser partícipes de este 150 aniversario de la región de Apurímac. Ellos están organizando un pasacalle a partir de las 10 de la mañana con la participación y, lógicamente, mostrando lo más resaltante de las 7 provincias. Va a haber poesía, va a haber canto, presentaciones artísticas, amigos oyentes. Así es, son lo mejor que se puede mostrar. Los niños son los quienes nos enseñan a adquirir los valores patrios, en este caso, amigos. 7 de la mañana con 48 minutos. ¿Y qué será, no? Bueno, inicialmente se había pactado una entrevista con el gerente municipal del distrito de Collurqui para que nos pueda dar un informe, ¿no? De los 100 primeros días de gestión municipal. Bueno, parece que no es prioritario para ellos. Sí, pues. ¿No es cierto? No es prioritario hablar, pero sí, cuando se encuentran en un escenario, hablan de las 1000 maravillas, hablan bonito. Esa cosa bonita deberían hablar también para las radios, pero lamentablemente parece que no hay deseos de, difundir a través de las radios. Bueno, y lamentablemente creo que porque estos informes se hacen con más participación de funcionarios, con más participación, del personal de la municipalidad que de la propia población. Por eso es importante que este tipo de informes se puedan realizar a través de medios de comunicación y por lo menos resaltar 1, 2 o 3 cosas que han podido desarrollar, ¿no? Las diferentes gestiones municipales. O es que, Guillermo, me hago la pregunta, ¿no? O es que no han hecho nada, o no hay logros realmente, y por eso es que los señores funcionarios de las diferentes municipalidades no quieren hablar de estos 100 primeros días de gestión municipal. Al parecer que dijeron, ¿no? Efectivamente, en estos primeros 100 días de trabajo hemos hecho salir a las 21 comunidades a recoger, opiniones, sobre todo para recopilar necesidades básicas, conocer qué es lo que les falta. Creo que eso ya hicieron en campaña, Guillermo. Eso le decía yo al comienzo. Eso todos los candidatos no lo sabemos, ¿no? En este caso los candidatos se lo saben. Incluso algunos se comprometen ya en campaña, ¿no? Bueno, y eso está en muchos casos. Sí. No es momento de hacer esas cosas para uno que ya está dentro del gobierno, sino es actuar. Y bueno, no sé,
Yo entiendo que efectivamente hay muchas razones de fuerza que no han podido cumplir, digamos, obras no hablamos de gran envergadura, hablemos de obras, que continúen las obras, porque el anterior gobierno ha dejado muchas obras no inconclusas, sino en marcha. Entonces hay que continuar con esas cosas y lógicamente que o en algunos casos ha podido disminuir, digamos, el presupuesto y han tenido que sacar gente y en muchos casos han paralizado, pero que lo digan, no es culpa de ellos. Sí, pues. No es que la plata esté puesta ahí, la llegada de plata tiene una razón de ser, o bien por una buena gestión ante el gobierno han podido, digamos, recibir de parte del gobierno central, o de repente de otros ingresos que tengan también. Bueno, en Cochabamba está bien clarito de dónde provienen los recursos económicos para hacer los trabajos, las obras, y eso lo saben cada uno de los cotabambinos, sobre todo pues en los distritos, y los alcaldes no harían mal en informar, simplemente es transparentar. Sí, pues es necesario transparentar el trabajo que vienen desarrollando las autoridades locales. ¿Con qué dinero, no? Sí, pues. Y eso es un Mananchej de Litucho, Mananchej, Nyoja Nimame, Ari, Kaimantan Chaskini, Kai Joljeta, Kai Joljewami, Kai Taja, Sayarichini, Puririchini, Kai Obrata, Oachta, Kai Joljewami, Mananchej de Litucho, Vayajekuna Panaiguna. En realidad, así es. Y bueno, y eso va a ser siempre aquí en Cotambas, por lo menos en una tierra tan beneficiada con la minería. 7 de la mañana con 51 minutos en el informativo Huillaricuy. Agradecemos a las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Johnny Mamani, Alberto Joyuri Galloso, Eduardo Arcos Lima, José Luis Letona Luna, Lourdes Coronel Bellido, Niels Romeo Galloso Joyuri, Elio Sanos dice buenos días Radio Surfuy, Flor Chegia Lata, un saludo para mi hermana. Florita, ¿cómo estás? Un saludo para toda la familia, nos dice buenos días Javier, saludos. 7 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes, continuamos en el informativo Huillaricuy, y es que la señora Dina Boluarte anuncia despliegue de 3.500 policías para reforzar seguridad en Lima. La jefa de Estado Dina Boluarte también comunicó que la Policía Nacional del Perú recibirá 2.000 motocicletas para reforzar sus labores de patrullaje en la ciudad. A raíz del aumento de casos de los asaltos en las calles de Lima, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que ha dispuesto que 3.500 efectivos de la Policía Nacional del Perú refuercen la labor de vigilancia de la seguridad ciudadana en la capital. La mandataria informó que su disposición al rendir un homenaje al sereno de Surco, Luis Manrique Pizarro, y al teniente alcalde de Santa Anita, John Valverde Ramírez, ambos fueron asesinados a balazos por delincuentes. La jefa de Estado también comunicó que la Policía Nacional del Perú recibirá 2.000 motocicletas para reforzar sus labores de patrullaje en la ciudad. De igual modo, Boluarte Segarra reiteró que de pronto se anunciarán nuevas medidas de carácter migratorio. Dice lo siguiente: nuestra principal obligación como gobierno es proteger la seguridad, la integridad, la vida de los peruanos y peruanas, manifestó. De otro lado, Dina Boluarte saludó la propuesta en marcha, dice, del programa Compunche Regional Lima, recalcando que la capital tiene al 30% de la población total del país, lo que representa aproximadamente 10 millones de habitantes. Adelantó en ese punto algunos de los planes que se desarrollarán a favor de esta jurisdicción. Mencionó que este año el gobierno impulsará el inicio de las obras de la línea 3 del tren eléctrico y que el último trimestre del año culminará el perfil de estudio, amigos oyentes, relacionado dice con la habilitación del intercambio vial Lima-Ricardo Palma. 7 de la mañana con 54 minutos. Hanches horas pizhachunga tao yo peñimpiña guayajiguna panaiguna siempre en Huaracocha. Saludos ya a Pachicona de siempre. Sí, pues. Así que a nuestros amigos, bueno, en este caso hasta a la municipalidad provincial, el saludo para el profesor Heine Pelei Mamani Quispe, que es representante de Chalhuahuacho, allá como regidor provincial. Un abrazo para usted, un abrazo para la regidora también Rosita Zamplini,
para el profesor Macías Sotomayor, para también para el señor Hugo Menor Mamani, el señor Hugo es del distrito de Akira, es Patahuasi, ahí están los Menor Mamani, ahí están. Igualmente para la señorita Eliana Anjo Rojas, para el señor regidor Alejandro Enríquez Aljawa, para la señorita Eva Wilcapuma Anc, para todos ustedes, por supuesto. Y acá, atención, como siempre, desde Palca Picoseiwas, ahí están, amigos, atención, como siempre, para todos los barrios, Barrio Central, está también en Barrio Central, siempre nos escuchan el señor Samuel Contreras, Sergio Guamán Ochoa, está también el señor Hernán Gómez, está toda esa familia Gómez, Joyuri, ¿no? Galloso, a todos ustedes, ya Palleques, gracias, hermano lindo. Albertito también nos escucha por allá, muchísimas gracias, como siempre muy agradecido porque siempre estamos al tanto de todos ustedes. Un abrazo para el señor presidente Palca Picosayo, Juan Silverman Montesinos, ¿ah? Perfecto, el saludo también para Ronald Juro. 7 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes. Minera Las Bambas, como parte de su responsabilidad social y priorizando la atención a la infraestructura de los establecimientos de salud, el pasado domingo 23 de abril entregó al Centro de Salud de Ñahuinlla del distrito de Coyurqui un importante lote de materiales para los acabados de 4 ambientes. Así es, entonces atención, la entrega de estos materiales permitirá pues acelerar la construcción de ambientes destinados a la atención de pacientes de diferentes comunidades de esta localidad. Además, hay un ambiente, estará reservado como laboratorio, el cual permitirá la recategorización de este establecimiento y por lo tanto mayor atención de parte de la red de salud Cotabambas. Así es, Fortunata Choque, directora del Centro de Salud de Ñahuinlla, manifestó lo siguiente: agradecemos a la empresa minera Las Bambas por la entrega de estos materiales de construcción que ayudará a concluir la edificación de estos ambientes en beneficio de la población de Ñahuinlla y sus comunidades. Bueno, ¿y qué fueron los materiales? ¿No? Ahí se entregó pues lo necesario, era exactamente para lo que se necesitaba. Para 20, estos 4 ambientes. Así es, 20 bolsas de yeso, ha sido entregados 40 cajas de machimbrado, 70 listones, 20 tripleys, 20 cajas de mayólica, accesorios eléctricos como por ejemplo cables, tomacorrientes, interruptores, focos, los focos LED, llaves termomagnéticas, ¿no? Y otros más, accesorios de agua también como caños, lavamanos, pegamento, tubos, codos y meimanataya. Así que además de ventanas también, ventanas de madera, puertas de madera, clavos y macuname, Jaicon. Porque por ejemplo para una puerta ingresa las bisagras, ingresa también las chapas, ¿cierto? Claro. Bueno, y en general todo lo que se necesita para habilitar al 100%, digamos, estos 4 ambientes, los cuales próximamente van a ser inaugurados. Con esta acción, amigos oyentes, la empresa minera Las Bambas demuestra una vez más su compromiso con la atención médica y el bienestar de las comunidades locales y su buena disposición, ¿no?, para trabajar en colaboración con ellas para lograr un desarrollo sostenible y equitativo para todos. 7 de la mañana, 59 minutos. Atención, 8 de la mañana. Un abrazo para el señor presidente de Chuicuni, don David Wilca. La vez pasada, para Antoparone, Arequipa, Mayactamán, Chearamos, David Wilca. Y inmediatamente a trabajar con su comunidad. Igualmente al presidente de Jasa, en este caso don Luis Alberto Paniura, presidente de Jasa, Jaicagme Luis Alberto Willarimanquea, Jaicacta, a ver, papata Allanquichis, Jaicagme Jayarenquichis, Faltesian Aracho, Mahacho Camps, Echa Uchucutayatapas Apaima. Que su chacto para Cochiguermo. Que su chacto chama. Papa Guaycochata mejor una equipaje. Chaipea Canja, Guatean cupone hay que. Guatea, aunque todavía muchos dicen, ¿no? La guatea todavía no se tiene que hacer. ¿Por qué, Guillermo? Porque la guatea dice que llama a las heladas, casatas que bajan, y por ende todavía no es recomendable hacer guatias, sino que
por más que se esté cosechando papa, pues bueno, papa huaycochata ya. Papa huaycochata, uchucuta chantinta, pero uchupas o era jucha, que soy yo poner en Ricky. Sí, pues. Va, a veces hacen así más o menos como, bueno, cotaron que huacateita, cotaron que gallita estacho, o si no también con cara sancayocht, are chaimanta chureko que nata churanco que iman que na con carone galletas mani tariki chaimanta uchuta churanque zaina mojuntinta rique rocototo chirantenta choraro ingrique chaima pataman churanque rique huacataita psrique huacata alin o si no chichipacta huera cocharique sopaita aparenamba rique somachta aparenamba chaya munailoxin que suyuq tariki que su cachipa ninko abanca el yachtape soina cachipa o puede ser kisulukhlu chachta que es kisulukhlu reciente que solo cree que charwarin que natari que ki anjet o caerin cree que huera cocha Luis Alberto pane huella de camunguita ya entonces saxawil capi pues un magmi cachan papa vaya con una panaigona. A través de transmisión de Facebook Guillermo nos escribe, nos dicen Martín Flores Juro. Guaracocha Martín, Nenrique, Guillermo, ¿por qué no, dice, por qué se olvidó de las comunidades de Chalhuahuacho? No, seguimos recordando a todas las comunidades de Chalhuahuacho, Guillermo, definitivamente desde la parte alta, desde Cuchuhuachu, Patario, Chontahuilqui, Llamahuiri, todas las comunidades de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Así que Guaracocha Martín, Flores, Juro, Jampa Hatton, Apaigo, hermano. Y Chahuajere Monquiman, Salincama, hermano lindo. 8 de la mañana con 2 minutos. Pues horas, atención, es que yo para Piña, Yactamasicona, Cangacho, primeras páginas. Vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui. Primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Bueno, con Anjawaje Panache, a ver, periódico con el Yachtamase con Ariki, gratis, la Javaro con puesto con Ape, a la Yankach en primeras páginas, portadas, Nesca, Chaipeja, Yapans, Javairun, con Anjawaje, teléfono y Caspaja, teléfono, Pejavairun, y matan a Pamuchancay diario, diario. Pero con Anjawaje, Radio Surfue, Uyaren, atención, señora Liz Saldívar, Listuña Paipas, Cachan, Tocoima, periódico Nata, GPA Mospa. Liz, Somaj Poncha, mamita. Sumaqpunchaw Guillermo, Sumaqpunchaw Javier, Sumaqpunchaw Llipichallaykichispas kunatutamantan uyarikamushankis entero comunidadkunapi kay provincia de Cotabambas nisqapi. Ñañaturaykuna kunanqa ñawinchayramusa hasuypas riki kay diarios de circulación regional, nacional sutichasqakunata qallarirsunchis diario El Pregón, diario de Apurímac, que nos trae en su portada principal. En Abancay dice realizarán misa y vigilia. Los dirigentes de Frente de Lucha de Abancay han informado que bajo la organización conjunta con los frentes de defensa de Andahuaylas, de Antabamba, Aymaraes, Grau, Chincheros y Cotabambas, dice vienen programando una misa y vigilia en memoria de los caídos del sur. Y por otro lado también pregón en sus titulares para esa mañana 26 de abril, dice, para el desarrollo turístico, más de 45 millones para megaproyectos de los 5 distritos de Abancay. Trabajadores con plantón exigen renuncia del director del hospital Guillermo Díaz de la Vega y mancha y pasa ella. Por otro lado, delincuentes huyeron abandonando sus herramientas de trabajo seguramente. Pues alarma ha frustrado el robo de cajero en el centro mismo de Abancay. Y mañachayao Abancay hasta pep sapapunchauta nata notchet chureamshens suaron kuñata na carro kunatañata moto kunatañata casas bancarias nesca kunatañata tienda kunatañata y mañachaca compas. Ahora si nos vamos con otro diario. Diario El Chasqui se ha quedado dormido, creo, no han actualizado para este día todavía su portada. Nos vamos a la hermana región de Cusco.
Federación Universitaria Cusco expresa su molestia y exige que se cumpla decisión del Consejo Universitario. Docentes antonianos no retornan a presencialidad. Y mañana chay, profesor Conacari, que manas guasen comante cutirita monanguñacho universidad mañari que gustaron ñariki guasi. Desarrollo de labores presenciales es obligatorio en el presente semestre académico, pero algunos docentes no quieren volver, no toman en cuenta la disposición de las autoridades. Hay grupos de alumnos que han recibido enlaces para continuar sus clases virtuales, como en la etapa de la pandemia, y mucha molestia en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Comisión Permanente del Congreso tomará decisión sobre expresidente. Hoy decidirán sobre denuncia constitucional contra Francisco Sagasti. Otra información, Diario El Cusco. Tribunal Constitucional ratifica que la autoridad competente es la Municipalidad Provincial de Urubamba. Por lo tanto, Consorcio Machu Picchu Pueblo puede operar en la ruta Jairam-Bingam. Venezolanos exigen solución humanitaria, dicen la frontera del sur. Última semana de mayo, establecimientos de salud atenderán las 24 horas. Posta de salud de Chinchaypucyo sigue atendiendo en su antiguo local, pone el diario El Cusco para esta mañana. Otro diario de la región de Cusco, el diario El Sol, justamente habla de este centro de salud en Cachimayo. ANTA, desde hace 4 años, dice, a pesar de haber sido concluido ya, nunca fue transferida al sector salud para que se mejore justamente la calidad de servicio sanitario. El centro de salud y ambulancia no prestan servicio. Sigue ahí de elefante blanco. Más información en el diario El Sol de la región de Cusco, que nos dice también, se espera, dice, vacunar más de 100,000 cusqueños contra 26 enfermedades, esto durante la semana de vacunación en las Américas. Paciente tuvo que esperar 6 meses para recibir atención en neurocirugía en salud. Defensoría del Pueblo tuvo que ayudarla a gestionar la cita. Alta demanda genera problemas a pacientes, señaló Abraham Puma, representante de la Oficina Defensorial de Cusco. Así es, efectivamente, el Seguro Social de Cusco está colapsando, porque te dan la cita después de 3 meses, 4 meses, cuando uno ya prácticamente ha fallecido, te sacan sale la cita. Esto no ha cambiado, más bien está empeorando el sector salud. Inspeccionan camino Inca que une Vilcabamba con Machu Picchu. Tramo está ubicado en Santa Teresa, en la provincia de la Convención. 8:08 a.m, nos vamos con otro diario en circulación regional, el diario El Correo, la hermana región de Arequipa, que dice en su titular principal, presupuesto de cáncer para reparar, dice Goyoneche, mal uso de recursos. Gerente de salud pretende usar dinero de atención de servicio de neoplasia para recuperar, dice, las instalaciones del nosocomio. Gobernador no cumple el anuncio de financiamiento. Ahí también el sector salud está gravísimo. Policía arma base de datos de los extranjeros que cometan delitos. Más información. 8:08 a.m, nos vamos con los principales diarios de circulación nacional, y entre manos tenemos Gestión. Municipalidad de Lima financiará obra, dice, con deuda de $500 millones. Anuncian así. La emisión local de bonos en soles podría resultar con tasas más altas que las que tiene, dice, el bono soberano del Perú. Comuna capitalina tiene ya una deuda superior a los 16% al límite permitido en la regla fiscal para los gobiernos locales. Otra información de Gestión. Perú es el 5º país con más presión tributaria a empresas formales. Escuche bien, el 5º país con más presión tributaria a las empresas formales. Tasas de hipotecas bajarían, dice, este trimestre. Entidades acentúan el recorte de proyecciones económicas. Así dice Gestión para esta mañana. Otro diario en circulación nacional, Correo.
AR de la frontera, unos 4.000 extranjeros pugnan por ingresar al país provenientes de Chile. Llevan varios días varados y ayer tuvieron una gresca con la Policía Nacional del Perú. Hay mujeres embarazadas, menores de edad, discapacitados y ancianos. Plantean crear un corredor humanitario para regresar a Venezuela. Gobierno de Chile no cree que militares hayan asusado, dice, ese traslado legal. Según su régimen, Alejandro Toledo solo puede recibir 3 visitas a la semana. Escolar acuchilla a otro de 16 años, esto en Los Olivos. Y mañana entre los estudiantes, nuevamente estas informaciones. Otro diario de circulación nacional, tenemos ya, siendo 8 de la mañana con 11 minutos. ¿Y qué nos dice Expreso? Disimuladamente, Vela y Pérez se enfrentan a la fiscal de la Nación. Guerra oculta. No quieren que el fiscal de la Nación se acerque a Toledo para manejar sus testimonios en secreto, como se hizo con el fracasado acuerdo, dice, de colaboración eficaz de Barata y Odebrecht. La participación de Patricia Benavides en la lectura de derechos al extraditado Alejandro Toledo Manrique ha generado una serie de interpretaciones y recelos de esos 2 fiscales. Deben tener sus razones, ¿no? Deben tener sus razones. Pero 21, ¿qué dice? Atrápame si puedes. Ponen la fotografía, pues, de Elian Carr, ¿no? Y ese titular, y de hecho la fotografía toda feliz, contenta a ella. Tiene 3 nacionalidades, Tiene 3 nacionalidades y recuperó sus pasaportes justamente de estas 3 nacionalidades. El lunes en la Corte de California tiene la nacionalidad de Bélgica, Israel, peruana también es, no quiso venir con su esposo. ¿A dónde se irá ahora, no? López Obrador bloquea por testarudo, dice la Alianza del Pacífico. Joe Biden irá a la reelección en el 2024, así dice Perú 21. Otro diario, el peruano. Gobierno alista nuevas medidas migratorias, fortalecen seguridad ciudadana con más recursos y policías. Presidenta Dina Boluarte informa que la Policía Nacional recibirá 2.000 motos para las labores de patrullaje, además 3.500 agentes de incorporación a la labor contra la delincuencia en las calles de Lima. 8 de la mañana con 12 minutos. Mientras tanto, Ministerio de Transportes anuncia lucha contra la informalidad, Ministerio de Trabajo anuncia lucha contra la informalidad laboral. Más información, el peruano esta mañana. Obras para transporte superan los 230 millones de dólares. Otro diario que también tenemos entre manos es La República. César Muñoz, de Human Rights Watch, habla de informe final que presentarán hoy sobre las muertes en las protestas en el Perú. Hay elementos que evidencian que hubo ejecuciones extrajudiciales. Así manifiesta el titular La República en esta mañana. En otra parte, en la parte superior, también dice el ministro Daniel Maurate en Capilla, situación del titular del Ministerio de Justicia se complica tras nueva denuncia que lo implica pues en esta presunta mala práctica como abogado. Su caso es insostenible, afirmó una fuente de Palacio, pero Maurate dice pues que ni Otárola ni Boluarte le han pedido su renuncia. 8 de la mañana con 14 minutos. Y bueno, ya casi para terminar, también tenemos otro diario entre manos y es el diario El Comercio. Lima está a un paso de no tener corredores complementarios. También el tema de Lavajato, obras investigadas por corrupción, contrataron más de 17 millones de dólares. Daniel Maurate también es denunciado por mala praxis profesional. Mientras tanto, hoy se define pedido de prisión preventiva para Betsy Chávez. Así dicen los diarios de circulación regional y nacional para hoy, 26 de abril de 2023. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante, 108 de la mañana con 15 minutos. Pacarincama. Pacarincama, Liz. Muchísimas gracias. Gracias.
8 de la mañana ya con 15 minutos en el informativo Huillaricuy. Hora de la información en el plano deportivo, amigos oyentes. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Y estamos ya con la voz autorizada, la catedral del deporte, el señor William Guamán, que tiene las últimas en el plano deportivo. ¿Qué tal, William? Adelante, buenos días. Buenos días, Javier. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfui y por supuesto del esperadísimo bloque deportivo. Bueno, las últimas informaciones se vienen sin duda con lo que significa ya algunas finales en el ámbito, digamos, sudamericano, europeo, ¿no? En el torneo internacional. Pero antes vamos con el plano local de las informaciones. Y es que muchos medios de comunicación y también los directores técnicos son los que están dando la palabra en estas últimas instancias, ya prácticamente del torneo de la Liga 1 Betson 2023. Muchos resaltan la labor del señor Fossati, es técnico del Universitario de Deportes, que hizo un gran equipo competitivo con lo que tenía, y ahí se nota la mano de la experiencia del técnico que ha dirigido muchos clubes a nivel de Sudamérica, incluso una selección. Lo cierto es que el señor Fossati está invicto en el Universitario de Deportes. Quien no la ve bien es el técnico del cuadro de Rimense, hablamos del Sporting Cristal, que por supuesto se echó la culpa de todos los últimos resultados de su equipo. Bueno, el técnico es la cabeza visible, pues, ¿no? De la estrategia, de armar bien el equipo y sobre todo de hacer de obtener resultados. Pero en este caso al cuadro del Sporting Cristal no le va bien. Lo cierto es que también se dio a conocer a través de un medio de comunicación la incomodidad que está sintiendo el hincha rimense, pero él se encuentra bastante sólido con respecto a su participación en el torneo de la Liga 1 y también la Copa Libertadores de América. Thiago Núñez es el técnico del Sporting Cristal y tras la caída del Sporting ante el Universitario, dijo que el único responsable de esta situación soy yo. Quien anda bien y sin duda con mucha felicitación, erguido de pecho, con la frente en alta, es el Chicho Salas, ex jugador de la Alianza Lima, ahora técnico. Está teniendo buenos resultados, su equipo anda bien tanto en el torneo local como en el torneo internacional. Bueno, esperemos que se mantengan los resultados. El Chicho Salas ya fue campeón con el Alianza Lima en el último torneo y además también armó una plantilla interesante para lo que va a significar o lo que significa ya su participación en la Copa Libertadores de América. Muy bien por los hinchas del cuadro blanquiazul, supieron elegir bien. Ahí se nota también la importancia que tiene el técnico, la llegada hacia sus jugadores y los resultados se van a dar próximamente. Otros técnicos que también están en la cuerda floja son los del Cienciano del Cusco, el señor Álvarez, que también no la ve bien por los resultados que no se obtienen de manera adecuada. Muchos partidos de local sin triunfo y peor aún de visitante. Recordemos también que en el Deportivo Garcilaso el señor Tristán dio un paso al costado, bueno, por prácticamente presión de la junta directiva, y ahora tenemos otro técnico que ya está entrenando con el Depor. 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18 minutos, vamos con el detalle de más informaciones. Bueno, y en el torneo internacional ayer se despidió del título de la Liga Española el Real Madrid, que cayó ante el Girona por 4-2. Increíble este resultado, todos todos presagiaban de que el cuadro merengue, el cuadro del Real Madrid se iba a llevar un gran resultado, pero cayó ante el Girona con una gran actuación de Tati Castellanos, un jugador argentino que hizo los 4 goles al Real Madrid. Ya lo están viendo con buenos ojos, al Tati Castellanos. Bueno, y también no jugó Alexander Callens, que estuvo en la banca. Bueno, es decisión técnica, imaginamos, porque el jugador de la selección peruana se encuentra en óptimas condiciones. Hoy tenemos programación de partidos tanto de la Liga de España, la Premier League y la Copa Italia. Ojo con estos encuentros que se vienen y que lo pueden apreciar por la pantalla chica. Atención, entre los partidos más importantes de la Liga Española está el Getafe ante Almería, también el Atlético Madrid, que va a jugar ante el Mallorca, el Celta de Vigo de Renato Tapia enfrenta al Elche. Este partido se juega a las 3 de la tarde. En la Premier League, atención, hay partidos entre el West Ham y el Liverpool, vaya partido, y a la 1:45 de la tarde el Chelsea enfrenta al Brentford. Partidos por la Liga 1, en este caso la Liga Premier.
8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos. Atención, amigos oyentes, también en Italia se va a jugar ya la final entre el Inter de Milán y la Juventus, partidos internacionales que se van a desarrollar próximamente. Lo cierto es que este miércoles 26, hoy se enfrentan en el estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán. El partido corresponde a la vuelta de la semifinal de la Copa Italia y se va a disputar a las 2 hora peruana, lo pueden apreciar por la pantalla chica, entre el Inter de Milán y la Juventus. Están jugando la posibilidad de ser campeón en este torneo. Y ojo que el AC Milan también está de protagonista en la Copa, bueno, en este caso en la Liga de Campeones, ¿no? En la Champions, junto al Inter del Milán. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21 minutos. Un gran saludo a nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas y que por supuesto también nos indican que los partidos que se van a jugar próximamente en la Liga 1 Betson. A ver, vamos a ver la programación de este fin de semana, porque recordemos, va a haber partidos por van a complementar, me parece, la fecha número 6, a la pendiente que se tiene en estos días. A ver, vamos a ver la programación que tenemos de la Liga 1 Betson en el torneo peruano. Tenemos la programación, Chinchilico. Sí, claro que sí, ya tenemos la programación entre manos. Para este fin de semana, atención, la jornada 14, se va a jugar la jornada 14 de 19, atención, el Sporting Cristal va a jugar con la Universidad César Vallejo Atlético Grau ante el Cusco FC. Buen partido recordemos que el Cusco FC está con las posibilidades de alcanzar los primeros lugares, ¿no? Pero todavía falta mucho. Recuerden que encima del Cusco FC se encuentra tanto el Alianza Lima como el Universitario. Esta vez juega de visitante el Cusco FC. Mientras tanto, el Sport Boys va a recibir al Universitario de Deportes, el Deportivo Garcilaso. Ojo con este partidito, jugar ante el Deportivo Huancayo de local. ¿Qué pasará con el Depor? Hace tiempo que no sale de Cusco y no obtiene resultados, partidos seguidillos o de forma consecutiva que tiene en la ciudad imperial, pero los resultados no le acompañan. El Melgar jugará ante el AD Cantolao, el ADT Tarma va a recibir al Cienciano del Cusco, partido que se juega este domingo 30 a la 1 de la tarde. Abusivos los del ADT de Tarma. A esa hora jugar en selva y con tanta calor en realidad perjudica pues al otro equipo. Más partidos el domingo: Deportivo Municipal ante el UTC de Cajamarca, el Binacional ante el Alianza Atlético de Sullana, también el domingo igual juega el Carlos Amanucci ante Unión Comercio. Y bueno, estos son los partidos programados para el fin de semana, Javier. Entonces, usted que es hincha, no es hincha del Depor, usted es hincha del papá, ¿no? No, el papá, lógicamente, William, por favor. Estaba confundiéndome con nuestro colega David. Va a jugar de local otra vez el Deportivo Garcilaso, sí, pues, ante Sport Huancayo. Debería de ganar. Casi, eso es la quinta fecha que está jugando en Cusco y no se mueve de Cusco y no gana. Y bueno, ese es el detalle, ¿no? ¿Qué está pasando con el Depor? Lo bueno es que hay fútbol profesional en Cusco, William. Sí, y cada fin de semana hay un partido mínimo. Por ejemplo, este fin de semana hay partido en la ciudad del Cusco con el Deportivo Garcilaso y el Sport Huancayo. El Cienciano sale para jugar con el ADT de Tarma. También sale el Cusco FC, que está en el tercer lugar. Va a jugar ante el Atlético Grau. Este partido también se juega a la 1 de la tarde. Realmente a la 1 de la tarde jugar en Sullana o en Piura es ir contra no solamente el rival, sino las condiciones climatológicas. Eso ya es estratégico, ¿no? Imagínate, jugar a 30 grados, más 33 grados, Javier. Es fuerte, ¿no? Sofocante. Sí, pues, un datito, William. La fecha 15 de la apertura de la Liga 1 Betson se juega el no es amistoso, digo el clásico. Es la próxima semana, ¿no? Sí, el sábado 6. Sábado 6 nos toca días libres. Uy, estamos en Cusco, ¿ah? El papá está de local. El papá juega de local. Ojalá obtenga resultados, porque la gente, si no, va a ir desanimada a este clásico cusqueño, ¿no? Sí, pues, y es histórico porque... Cuéntenos, William, ya hay costo de entradas. Sí, hay costo de entradas, pero antes les comentamos que este clásico se va a calentar naturalmente, a pesar de que los equipos de repente no están tan bien. ¿Por qué? Porque es el primer clásico cusqueño, este sí es el verdadero, entre el Deportivo Garcilaso y el Cienciano del Cusco, que se enfrentan en la Liga 1, ¿no? Nunca se había dado, o sea, siempre el Deportivo ha estado en la Copa Perú,
Bueno, el Cienciano ha estado alternando entre la profesional y por supuesto también en la Liga 2, pero un partido oficial por puntos es la primera vez, ¿no? Y entonces este clásico se juega, atención amigos oyentes, este sábado 6 de mayo a las 7 de la noche. Buen horario, Javier. Sí, pues. Como para ir a ver este partido en Palco Suite. Ojalá, ojalá. En Palco, pero de donde sea, pero vamos a estar ahí en este encuentro. Va a estar interesante, entre el Cienciano del Cusco y el Deportivo Garcilaso. A las 19 horas, reiteramos, ya tenemos las entradas. Atención, pueden comprarlo ya. Occidente está 60 soles. Oriente 45, Norte 25 y Sur 40. ¿Y por qué tanto Sur? ¿Qué ha pasado? Por Sur, porque no, pues la tribuna Sur es para el Deportivo. La Norte vendría a ser para el Cienciano del Cusco, ¿no? Sí, y si está jugando de local, eso como para que no vayan los hinchas celestes. Pero bueno, ahí está, bueno, en este caso las entradas, el costo, Occidente en 60, Oriente 45, Norte 25 y Sur 40, ¿no? Lo pueden comprar a través también de las redes sociales. Bueno, la taquilla, todo se va para la tienda roja. Toda la taquilla se va para, porque está de local. El Cienciano del Cusco seguramente tendrá que obtener un buen resultado primero este fin de semana y luego llegar de manera, digamos, más tranquila a lo que va a significar este clásico cusqueño. Los dos equipos están de la mitad de tabla para abajo. Sí, pues. No, sí, entonces no tienen que ganar todos los encuentros que se pueden. Ya saben, amigos, hinchas del Cienciano, hay muchos en la provincia de Cotabambas. Este sábado 6, como para programarlo, todavía hay tiempito, pueden programar su viaje a la ciudad imperial y apreciar fútbol de buen nivel entre el clásico cusqueño, que ya a través de sus redes sociales, en la página oficial del Cienciano y tanto del Deportivo Garcilaso, ya lo están calentando y lo están moviendo. El verdadero clásico cusqueño, así lo han llamado, ¿no? Sí, pues. El verdadero clásico. ¿Y el anterior qué fue con el Cusco FC? El clásico moderno. Pero había rivalidad, ¿no? Usted apreció ese encuentro entre el Cusco FC y el Deportivo. Hubo rivalidad. Esto me parece que trasciende más allá de lo deportivo por el nombre, ¿no? Sí, pues. ¿Te acuerdas que el Cusco FC antes fue Real Garcilaso y ahí hubo una fuerte disputa extradeportiva, porque incluso algunos hinchas fueron a hacer algunas protestas y desmanes en el local institucional del Cusco FC y ahí hicieron el cambio de nombre, ¿no? Entonces hay rivalidad todavía pues entre estos dos clubes que se dieron enteros en este partido donde ganó el Cusco FC. William, lo bonito para este encuentro deportivo es que usted puede ir en familia. Eso es lo más interesante. Sí. Eso es lo bueno. En la ciudad imperial es tranquilo, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando jugó el Cusco FC con el Deportivo Garcilaso, no hubo temas de violencia, ¿no? Todo tranquilo. Fueron muchos niños al estadio, familias, adultos mayores, no había problema. Y siempre he llamado también a la hinchada tanto del Cienciano como del Garcilaso para que puedan apreciar fútbol y este clásico se puede calentar, porque siempre hubo rivalidades entre las instituciones educativas emblemáticas del Cusco. Hablamos del Ciencias y del Garcilaso. Entonces, ojalá que eso no trascienda pues al escenario deportivo y todo vaya bien, porque hay que evitar sanciones también de parte de la Federación Peruana de Fútbol para este clásico que se viene este próximo 6 de mayo. Buena fecha como para poder apreciar fútbol de gran nivel y por supuesto fútbol de clásico como se viene en la ciudad imperial del Cusco. Ya nos vamos entonces a Palco, Javier. Lo invito. Muchas gracias, William. Pues, muchísimas gracias. Vamos a hacer ahí un esfuerzo con nuestro colega David Ortiz, que es hincha del Garcilaso. Entonces, usted, William, con la camiseta roja, David con la camiseta celeste. Celeste, ¿no? Entonces, bueno, nos abrazamos, ¿no? Nos hermanamos entre, digamos, aficionados. Colgaremos la fotito en nuestras redes de Surfui. Vamos, William. Claro, entre hagamos los la compra rivales. de una vez. Hagamos la compra de las entradas, 60 soles Occidente, 45 Oriente, 25 Sur y 40, Norte y 40 soles Sur. Así están las entradas para este clásico. Y con ello le ponemos punto final, amigos, a la información deportiva, amigos oyentes. Los invitamos todavía a continuar en la programación de nuestra emisora Surfui, que se viene las últimas informaciones. Gracias, Javier, por el espacio. Usted está siendo informado a través de Willaricul.
Llegamos a la parte final, amigos oyentes, no sin antes recordarles que para el día de hoy, 10 de la mañana, la institución educativa 1001 de Álamos va a desarrollar pasacalle por los 150 aniversario de creación de la región de Apurímac con, digamos, mostrar lo mejor de las 7 provincias. También va a haber poesía, canto y muchas actividades más. Qué bueno, así es, amigos, y seguramente en otros lugares también se van a llevar a este tipo de actividades ya escolares, ¿no? Entonces, bueno, son las 8:30 de la mañana. Amigos oyentes, estuvieron con ustedes. Amigos, muchísimas gracias al nombre de Liz Saldívar, de William Guamán y, por supuesto, Guillermo Recharte. Y su servidor Javier Chejia. Nos despedimos. Pajarín Camaña. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de